Buenas noches. En época de campaña, la imagen del candidato es un asunto complementario al mensaje que se desea transmitir. El aspecto personal corresponde no solo a la edad, experiencia, ideología o historial, sino al electorado que se pretende convencer. Un error en la vestimenta o el lenguaje no verbal puede ocasionar la pérdida de seguidores. En 1960, Richard Nixon llegó al primer debate televisado sin rasurarse y no usó maquillaje. En cambio, Kennedy tomó el sol por la mañana y eligió un traje oscuro que resaltaba en los televisores en blanco y negro. Nixon triunfó entre quienes solo escucharon el debate. Kennedy ganó para los televidentes y en las urnas. Todo está estratégicamente planeado. No es casualidad o serendipia ver a Andrés Manuel López Obrador vistiendo una guayabera o el cabello corto de Ricardo Anaya, como tampoco lo es que Margarita Zavala use rebozo ni que José Antonio Meade sea quien más sonríe. Para hablar sobre el manejo de la imagen, esta noche en Consultorio Electoral nos acompañan Rebeca Magcisse, consultora en imagen, y Roberto Franco Briones, de la consultora en imagen pública Iconos. También, para platicar sobre la metodología de los encuestadores, en Consultorio Electoral nos acompaña esta noche Federico Arriola García, director adjunto de SDP Noticias, y Rodrigo Galván, director general de Demotecnia. Bueno, y tenemos la fortuna el día de hoy de tener a Rebeca Magcisse, nuestra asesora de imagen, que nos va a ayudar a analizar precisamente cuál es la imagen de alguno de los candidatos. Vamos a analizar a José Antonio Meade y a Ricardo Anaya. Pues a ver qué nos dice, ¿no? Que esto influye en el electorado para que tome alguna decisión. La gente precisamente que se dedica a las encuestas dicen que esto es muy importante, que la gente muchas veces ni siquiera está escuchando lo que están diciendo. A ver, Rebe, si podemos ver, ¿qué nos puedes decir? A ver, si nos pueden pasar, por favor, algunas imágenes de José Antonio Meade, por ejemplo. Ok. Pues sí, gracias por la invitación. Y antes que nada, sí, la apariencia personal es un atributo que va a sumar, más no va a definir la decisión final. Y voy a empezar con José Antonio Meade. Él ha manejado una imagen también muy tradicional, pero muy accesible, en el sentido que no ha utilizado corbata para dar discursos. En su primer día de campaña, él lo presentó en Yucatán y además mucho tiene que ver el contexto. Aquí él utilizó una guayabera, pues, ¿no? Por supuesto. Muy bien, algo fresco y un pantalón oscuro. Y además, en la mayoría de sus camisas trae bordado, pues el logotipo que lo está identificando ahora. Sí depende mucho el contexto, como yo te decía. Sin embargo, en algunas camisas que él ha utilizado, se ha percibido que le queda un poco grande. Es decir, sí habría que pareciera que necesita un mejor sastre. Un mejor sastre, exacto. Es decir, en el sentido del hombro muy caído o de la manga, y que eso visualmente se percibe como una figura mucho más, más redondeada, por decirlo así. Pero realmente me parece que ha manejado una imagen, pues, elegante, de un hombre maduro, con experiencia, pero sin ser tan rígido con el tema de la corbata. Pero bueno, como tú mencionas, en el inicio de su campaña, pues en Mérida se vistió de guayabera, que viene mucho al caso, creo. Exacto. Pero también, en sus spots, pues se ha presentado de camisa blanca y saco, ¿no? Exacto. Y saco azul, que es como muy sobrio, ¿no? Entonces, él quiere proyectar precisamente esto, experiencia, me imagino. No sé, ¿tú cómo, por ejemplo, viste los spots de José spots, Antonio? de hecho, traía una imagen donde él sale justo, hay una serie de cortes donde se ve con diferentes looks, y en una sale de traje con una corbata lisa, que además los colores lisos y los colores oscuros comunican mayor autoridad que las tonalidades claras. Lo que estamos viendo en pantalla es un spot por el Día Mundial del Autismo, y aquí sí utiliza los símbolos claros de poder, ¿no? Es decir, corbata, camisa y traje, ¿no? Una corbata. Claro. ¿Y esto ya es como candidato o esto es como secretario de Hacienda? Porque probablemente esto haya sido, no, como secretario de Hacienda, pero ya hizo un lado ese look
digamos, de ministro de Finanzas, y ahora se presenta ya también pues más fresco, más accesible, aunque también pues se mantiene pues, de manera sobria con un saco y una camisa, ¿no? Sí, estas combinaciones más informales no por ello dejan de ser, de tener un peso. Depende mucho el contexto, es decir, en este spot del Día Mundial del Autismo se utilizó corbata, ¿no? Como darle mayor formalidad al mensaje que estaba transmitiendo. En lo que hemos visto a lo largo pues de estos pocos días, él sí se maneja con pantalones, cinturón, camisa blanca. Pantalones de vestir. Pantalón de vestir, exacto, camisa remangada y hasta chaleco en algunas ocasiones. Entonces se vuelven combinaciones mucho más accesibles, claro, para que pese a su experiencia lo percibas más cercano. De acuerdo. ¿Y cómo lo podrías contrastar con Ricardo Anaya? Porque en algunos looks, digo, no sé, estoy utilizando el término anglosajón, pero ¿no? Es muy parecido. También él usa camisa azul, sí, blazer azul, ¿no? Digo, tiene un corte de pelo peculiar que pues claro, mucha gente, bueno, no que le haya echado carrilla, digamos, haciendo memes, o hacerle memes, pero ha sido algo también pues emblemático de Ricardo Anaya, ¿no? También un look muy limpio, pues. Muy limpio, igual, muy tradicional, pero también comunicando esta frescura. Al final es el candidato más joven y por lo tanto tiene que hacer clic y empatía con los jóvenes. Por eso en la mayoría de lo que ahora ha vestido han sido a lo mejor trajes, pero sin corbata. Es decir, prendas mucho más que te causan esto, más cercanía, o camisa con pantalón o con chaleco, ¿no? Estos chalecos de pluma de ganso, a veces con el logotipo, a veces no. Exacto, los capitonados. Sí. Pero realmente... que también está de moda en ciertos partidos en algunos estados del país, ¿no? El capitonado rojo, por ejemplo. Y que fíjate que, regresando al tema de Meade, él no ha usado en estos días colores que identifican a su partido, es decir, ni rojo, ni verde, ni... Él se ha mantenido como en colores más neutros. Y Ricardo sí ha vestido colores azules, ¿no? Claro. Tanto en camisa como en chaleco, y que además el azul es un color que transmite tranquilidad. Tú lo vistes, inclusive la presión sanguínea baja, el corazón pues no late a ritmos, ¿no? muy veloces. Entonces es un color que además, pues sí, de calma, vamos a decir, increíble, imparcial. Sí. Increíble. Rebe, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Y Franco, ¿qué nos puedes platicar sobre los otros dos candidatos? ¿Por qué no empezamos con Margarita? Okay. ¿Qué opinas también de su aspecto personal, de su imagen? Ella también no puso de moda, pero usaba mucho estos rebozos, ¿no? Era ya como algo... Bueno, de hecho eso de los rebozos, los chales, las pashminas, todo esto que usaba, que normalmente tenían que ser fabricados o realizados por artesanos mexicanos, es algo que caracteriza mucho a Josefina, y por un momento, y no sé si hasta ahorita, es parte del logotipo de Margarita Zavala. Margarita Zavala tiene un estilo natural y la conocemos ya desde hace tiempo, y cuando era la esposa del presidente, en ese entonces, si ustedes se acuerdan, Margarita casi no utilizaba maquillaje, las prendas que utilizaban eran muy sencillas, y ahora tuvo que elevar el código de autoridad. ¿Cómo elevó el código de autoridad? Hacia los trajes sastres. Si se dan cuenta, el maquillaje es bastante sencillo, es muy ligero, el peinado también no tiene mayor complejidad. Lo que ella quiere comunicar es mucha empatía hacia las demás personas. Ahora, ¿cuál es el riesgo de generar demasiada empatía? La falta de autoridad. Y en esto, si escuchas, por ejemplo, a la hora de que habla Margarita Zavala, a una persona elocuente, a una persona que está o parece hablar de cosas que sabe y ha vivido, pero no te está generando emociones. Claro. ¿Por qué? Porque su lenguaje, su forma... de manera muy sencilla y también, así es. Quizás, digo, no sé si elegante, pero pues usa traje sastre, se pone su rebozo. ¿Qué quiere proyectar precisamente?
ella quiere proyectar hasta cierto punto autoridad y hasta cierto punto empatía. Y cercanía ¿Por qué? Porque con la los gente. colores, así es. Si te das cuenta, no, el maquillaje no es muy fuerte, el peinado es muy, muy relajado. La vestimenta sí son trajes sastres, pero tampoco son trajes sastres que impongan. Tienen más bien un corte bastante sencillo. Y si la ves justamente en las calles, pues la ves en manga corta, siempre con su rebozo, siempre con su chal, en donde pues ella lo que quiere es tratar de conectar con la gente. Claro. Y que el rebozo es típicamente un símbolo Típicamente un mexicano. símbolo mexicano, y eso es algo que ella acostumbra desde primera dama. No nos Claro. olvidemos de los vestidos que utilizaba cuando era primera dama, que además llamaban mucho la atención por los garigoles que tenía, ¿no? Y sobre Andrés Manuel, ¿cuál es tu opinión? Él también, digo, siempre se ha vestido, también tiene una manera muy peculiar de vestir, ¿no? Guayaberas, camisa. Andrés también- Manuel en general tiene un estilo muy natural. Y entonces, en este estilo natural, realmente si lo ves con traje y corbata, Pero muchas lo vimos veces... en el spot de traje y corbata, ya lo quieren hacer De traje y como más- corbata, ya lo intentan formalizar, de hecho lo peinan un poquito más, ya no tiene como el gallito feliz, ese tipo de cosas que antes tenía mucho. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en esa imagen, la corbata es una corbata que está un poco mal hecha y de hecho está como de lado, o sea, En el spot también. su estilo es muy natural. De acuerdo. Y lo que él quiere comunicar es, bueno, pues, o sea, yo soy parte del pueblo. ¿Por qué? Porque al final eso es lo que ha querido comunicar a lo largo de sus 3 campañas, ¿no? Qué Y que bien. tiene que haber coherencia entre lo que dice y lo que está vistiendo. Que eso es mucho del problema, perdón que regrese, a Margarita. Margarita sí comunica con su vestimenta, no comunica con sus palabras. No está generando tonos, no está haciendo los ritmos adecuados para llegarle a la gente. Entonces hay una mujer elocuente que no genera emociones. Franco, muchísimas gracias. Muchas Rebe, gracias. muchísimas gracias Gracias. por estar con nosotros. No sabes cuánto apreciamos que se hayan tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos a hablar de encuestas y de metodología. Regresamos del corte para hablar sobre la metodología de las encuestas. Tenemos ahora sí invitados de lujo. Me acompaña Rodrigo Galván de Demotecnia, él es el director general de Demotecnia, y Federico Arreola, que encabeza SDP Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. No, gracias por su tiempo. Sé que ahorita andan muy, no ocupados, pero sí muy acarreados, ¿no? Muy carrereados. No, pero gracias por la invitación. Gracias. Y pues, digo, realmente hay muchísimas encuestas, ¿no? Se podría decir que ya estamos sobreinformados, ¿no? Pero realmente todavía el electorado, los ciudadanos, siguen viendo con ciertas reticencias las encuestas, ¿no? Creen que es una cuestión dogmática, ¿no? Siempre escuchamos, yo no creo en las encuestas. Pero lo que digo es que es importante ver cuál es la metodología, ¿no? Ya tenemos a consumidores de encuestas. El electorado mexicano es muy sofisticado en ese aspecto, ve las metodologías, ¿no? Y quisiera yo precisamente en este programa abordar ese tema, ¿no? Perfecto. Fede hace un ejercicio muy interesante, tiene una encuesta en redes sociales, en Facebook, si no me equivoco, y pues bueno, aparte de que es muy interesante, digamos que es una metodología novedosa. También pues no que reciba críticas, pero sí gente... Y la recibe. Bueno, quizás recibas crítica de los candidatos que no les favorecen, ¿no? Los resultados muchas veces de tu encuesta, o de los encuestadores tradicionales. Y de ¿no? la misma gente. Y de la misma Lo que gente. decías, a la gente le interesa mucho la metodología, pero no necesariamente la entienden. Estoy seguro Exacto. que nos ha pasado a todos. Exacto. Y
Y pues es eso, nosotros lo que quisimos fue proponer un método nuevo, pero que puede convivir con las demás encuestas. Nunca buscamos sustituirlas, ni mucho menos. No, por supuesto, ¿no? Y me imagino que debes de recibir muchísimos comentarios de que pues no es un ejercicio probabilístico, siempre, que hay errores con el muestreo. Siempre se confunde que la gente cree que es un sondeo, que aventamos una pregunta en redes y simplemente esperamos a que la gente llegue y la conteste. Y en realidad es que no es así. O sea, esta es una metodología que se desarrolló en conjunto con profesores de matemáticas del TEC y con tecnólogos que se dedican a las redes. Y lo que hacemos es exactamente lo mismo que una encuesta de vivienda. Lo único que cambiamos es el levantamiento. Y puede tener sus errores. Claro que puede tener sus errores. Todas las encuestas tienen sus errores de origen, ¿no? Y lo que siempre decimos, parecemos un disco rayado ya cada vez que hablamos sobre las encuestas, es sí hablar de que Facebook representa a México, que lo hacemos en Facebook específicamente, puede ser un poco aventurado, pero el track record de esta encuesta es de 15 elecciones a gobernador que hemos medido. Le hemos atinado al 1, 2, 3 en 13. Sí, la gente argumenta que no puedes hacer inferencias a la población precisamente porque se hace en Facebook, ¿no? Exacto. Que hay un problema de autoselección. Yo decido si respondo o no a la encuesta. No es así. Pero han sido certerísimos. Pero es que no es así. Ajá. La encuesta no es así. No aventamos una pregunta. A ver, platícanos un poquito precisamente sobre la metodología. Se hace un muestreo aleatorio, probabilístico, representativo, como cualquier otro. Y lo que hacemos es si sale una persona, por ejemplo, de la zona en la que estamos ahora, que es en la que está el estudio, de Las Lomas o de Polanco, de 34 años, 35, con nivel socioeconómico tal, con los parámetros que tú quieras, y incluso de tanta gente que la ha contestado, ya tenemos una base de datos grande de saber, ¿no?, cuánta gente es más propensa a contestar una encuesta o no. Y mandamos un enlace, un enlace único que muere con esa persona. O sea, esa persona no lo puede compartir, sí, claro, no puede hacer nada. Es un enlace único en donde, por ejemplo, si un encuestador en vivienda va a una casa y no está, la persona se hace hay un procedimiento muy riguroso sobre cómo sustituir en campo y se puede cumplir o no. ¿No? Pero claro, hay un procedimiento. Las encuestas rigurosas, por ejemplo, los encuestadores, los que están en campo, sí, regresan para mantener la aleatoriedad de la muestra. Sería lo ideal, pero hay veces que hay procedimientos que el líder del grupo de campo puede tener preestablecidos por los muestristas de cómo sustituir ahí, ¿no? Sería válido, no perfecto, pero válido. Lo único que proponemos nosotros es una encuesta donde nos sale una persona, le mandamos un enlace hasta que lo conteste. Y las personas están en Facebook, pues hasta cuando están en el baño, cuando están esperando el camión, cuando están en lo que sea. Creemos que si bien tiene errores, como cualquier encuesta, que esos errores se compensan o no son tan graves como, por ejemplo, mandar una encuestadora a Reynosa o mandar una encuestadora a zonas en el DF. De acuerdo. A zonas problemáticas en el DF o a zonas con exceso de seguridad. ¿Cómo van a entrar a muchos edificios en Polanco, a Casas de las Lomas, a San Pedro Garza García? Eso sin mencionar a zonas conflictivas, a Michoacán, a Oaxaca. O sea, esta encuesta lo único que propone es una metodología para poder encuestar un país que consideramos inencuestable en muchos sentidos, ¿no? Claro. Es difícil, eso creemos, ¿no? Que es difícil. Claro. Y pues es un método nuevo y en SMP Noticias pues siempre la verdad es que cuando lo vimos, como nos gustan las cosas diferentes y sobre todo cuando arrastramos el lápiz un poco, porque si bien yo nunca me voy a considerar un matemático ni mucho menos, pero me defiendo un poquito. Vi que no traían tan mala cosa. O sea, que oye, qué bien, es una metodología pues diferente, simple y sencillamente, y nos aventamos a hacerla y nos gusta el hecho de ser diferente, ¿no? Rodrigo Galván. ¿Cuánto tiempo tengo, hermano?
perdón. No, porque ahí les va. Tienes 5 minutos. fíjate, tíranos una neta. Sí, me voy a ir un poco en orden. No nos gusta, a mí en lo personal no me gusta que me llamen encuestador tradicional, porque no soy un encuestador tradicional. Tampoco creo que las encuestas o los sondeos que se hacen en las redes sociales en estos momentos todavía puedan llamarse encuestas, y ahorita voy. Entonces, eso de que encuestadores tradicionales, tú ves a los encuestadores que hacemos en vivienda, por ejemplo, ¿no? Porque yo también hago encuestas en redes sociales o sondeos en redes sociales, hago también sondeos telefónicos. Pero por ¿Cómo ejemplo, se comparan tus sondeos en redes sociales con lo que haces en vivienda, por ejemplo? Exacto. Entonces, yo no soy tradicional porque, por ejemplo, yo doy número de votos. A la hora de que saco un PAI, una encuesta, yo doy número de votos. Lo inventaron ustedes. Nosotros lo inventamos. ¿Sí? Entonces, eso es no ser tradicional. O sea, ¿no? Entonces, méteme a la vanguardia. Sí, méteme también en el rollo de los no tradicionales, ¿no? Ajá. Segundo. Innovadores. Pues no es que tradicional. Bueno, segundo tema. Ya cuando llamamos a atinarle, ya no estamos hablando de encuestas. Porque las encuestas no son para atinarle. Y de ahí viene toda la gran lucha entre... Tus colegas dicen, es la foto. Es la foto del momento, podemos hablar, pero sobre todo son cosas, son ejercicios, son modelos de investigación que sirven para la toma de decisiones y que hoy en día están públicos y que se usan y se mal usan. Se mal usan, no solo los tradicionales o las mías o las de Juan o las de Pedro, para asuntos electoreros. De acuerdo. Entonces, pero las encuestas son otra cosa. Ayer, por ejemplo, tuvimos a Juan Ricardo Pérez Escamilla y nos decía que se utilizaban con fines propagandísticos. Sin duda. Sin duda, lo que decías ahorita. Decías que hay muchas encuestas y cada vez hay más. Por supuesto, cada día. Y cada que hay elecciones salen 20. Entonces, ¿Qué le podrían decir a la audiencia de cómo encontrar las encuestas que sí pueden voltear a ver, digamos? Exacto. Lo primero que yo les diría es para qué sirve cada tipo de encuesta. Hay todos mis colegas, los que se llaman encuestadores tradicionales, se viven peleando con las redes sociales. Lo que pasa es que es un asunto de fondo. Es decir, las encuestas en redes sociales o los sondeos en redes sociales no son probabilísticos. Hacen un ejercicio muy importante cada vez conforme vaya creciendo Facebook y vayas teniendo todo eso, van a ir teniendo mucho más estadística en sus métodos. Por ejemplo, todo lo que acaba de decir Federico es completamente cierto. Eso no es lanzar una pregunta y que te conteste quien sea. Pero todavía no pueden asegurar que el que le esté contestando en Facebook tiene credencial de lector en el lugar en el que les contestó. Por ejemplo, no lo pueden saber. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no es replicable. Entonces, cuando Federico dice, le atinamos a 13 de 15, ¿no? Quiere decir que se parece, lo último que dijeron, se parece a lo que ocurrió el día de la elección, ¿no? Que es nuestra culpa que así nos califiquen, que está mal, pero es nuestra culpa, porque si estamos cerca, soy el mejor encuestador. Sí. Y si estamos lejos, las encuestas no son eso, son las fotos. No, la verdad es que tu última encuesta se debe parecer. Bueno, cuando dices, mi resultado 13 de 15, ¿ok? Si yo le pregunto a Alejandro Echegaray, pero traen buen nivel de bateo. Si yo te pregunto a ti, de las últimas elecciones, ¿a cuántas le atinaste? La verdad, la neta, ¿a cuántas le atinaste? Bueno, no por tener un oráculo, ahora me van a decir el oráculo de Montes Urales. Yo estoy a 15 de 16. ¿Qué encuesta utilizaste? Muchas. Ese es el tema. Yo no estoy en contra, yo creo que es un ejercicio bien hecho, innovador, y que el futuro de la demoscopía puede ir hacia allá, pero que hoy todavía no es replicable. Entonces, cuando un ejercicio estadístico no es replicable, no le podemos llamar confiable. ¿Me explico? Para allá van, porque de las encuestas que están haciendo ahorita a las que hacían en redes sociales hace 1 año, 2 años, ya hacen otra cosa. Eso que hacen ahora en Facebook, que yo lo estoy viendo, que tú ya en una zona puedes saber cuánto tiempo pasa una persona en una zona. Eso está cañón. Eso es parte de... Pero seguimos sin saber si esa persona tiene credencial de elector. Respondiendo a tu pregunta. Perdón, pero nada más yo tengo una duda. Que decís que si la he tenido todo este
este proceso electoral, porque la verdad en las otras nosotros siempre hemos contratado encuestas en SDP y vivimos ¿Cómo con las ese tema. contrastas con el ejercicio que hacen en redes sociales, en Facebook? Pues me gusta más el hecho de que esta encuesta hace más ruido por ser diferente, pero siempre nos topamos porque con el tema de Federico en cómo le SDP pero hace ¿cómo le mucho haces? ruido, que es distinto. Pero ¿cómo le hace un encuestador en vivienda para poder entrar a un edificio de Polanco? Ok. Para empezar entro. Pero si no, este país, en niveles de cartografía, de lo que tiene el INEGI y lo que tiene el INE, no lo tiene ningún país del mundo. O sea, las herramientas que nosotros tenemos para hacer marcos muestrales en vivienda no las tiene nadie. Pero hacer la muestra me parece perfecto. Lo que te quiero decir es, si yo no entro a ese, sustituyo fácilmente. ¿Y a Reynosa entero? Igual. Sustituís. Hay lugares. ¿Sustituyes a Reynosa? No, lo que hay. Ahora, lo que un segundito, claro. por favor, porque, por ejemplo, en las zonas rurales, el 28, según el INEGI, menos del 28% tiene acceso a Internet, a Facebook. ¿Cómo le haces cuando estamos en un país en donde el 60% es rural? Fíjate, aquí hay algo muy interesante y va a parecer un anunciote terrible y no lo es. Una vez me reuní con todo esto de la encuesta en Facebook sale de una reunión que tuvimos con el presidente de FEMSA en aquellos años, hace 3 años. Y él nos dijo en una comida, oigan, algo súper curioso, me acaban de dar el dato hoy. Lo que más vendía Oxxo, y perdón, estoy dando aquí goles, eran recargas telefónicas. Sí. Era lo que más vendíamos, por mucho. Y luego sabritones y lo que tú, perdón, otra más. Y lo que tú Ya quieras. debes una lana. Y hoy me acaban de dar el reporte, bajó como el lugar 10, recargas telefónicas. Y él nos dijo, o sea, con esta información, o sea, hay tantos puestitos de estas tiendas de autoservicio en el país. Dijo, tengo tanta información en tiempo real que yo ya sé Claro. que la reforma en telecomunicaciones funcionó. O sea, antes lo que las personas recargaban 200 pesos en una semana, ahora son 200 pesos con redes sociales gratis. También, por ejemplo, que ahí está el reto de los... Y déjame volver a utilizar el término. De los de vivienda. De los de vivienda. Exacto. En que ya las nuevas tecnologías pueden las pueden usar a su favor. Es decir, las usamos. pueden ver, georreferenciar a sus encuestadores, quién está en campo, y hacer grabaciones de las encuestas. Porque ese era el gran reto de las encuestas en México, el campo, ¿no? Aquí el tema es... en cada país es diferente, pero aquí en México era eso. Por supuesto. Bueno, a ver, nosotros tenemos nuestro propio campo. En de las Heras de Moteña. Yo puedo demostrar que llegamos a lugares donde, mira, ni se imaginaría. Pero aquí el tema es, para una encuesta de investigación preelectoral, el tema otra vez es qué es replicable y qué no es replicable. Porque estos señores son grandes conocedores de la política mexicana. Son periodistas. Conocen muy bien. Estoy seguro que sin hacer encuesta digital, yo les pregunto, oye, ¿quién va ahorita en primer lugar? No, pero es lo mismo que decir que salió el sol. Pues, pero, por ejemplo, nuestra Rodri, encuesta es la única, es de las pocas. Fede, pero no es replicable. Sí. denos oportunidad de seguir este debate. Ojalá que pueda ser pronto, a ver si la próxima semana. Desafortunadamente se nos termina el tiempo. Digo, está gustísima la charla, y aparte está muy interesante. Yo creo que es algo que los que consumen encuestas quieren saber sobre metodología, sobre cosas, ya temas quizá más sofisticados, ¿no? Que les ayuden a ser mejores consumidores de encuestas. Rodri, te aprecio muchísimo que hayas venido. Fede, muchísimas gracias. Los espero pronto y que siga el debate. Falta mucho tiempo todavía para el día de los comicios. Espero aquí tenerlos. Mira, había un debate entre María de las Heras y Federico Arreola Papá. Constante. Bueno, entonces la siguiente generación yo feliz. La siguiente generación lo puede seguir haciendo en consultorio electoral. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches y los espero mañana a la misma hora en el mismo canal. Gracias.